Muy buen día, somos un equipo de estudiantes de la maestría en Business Intelligence and Analytics de la Universidad del Valle. Este es un proyecto para la clase Big Data 2. En este caso utilizamos Twitter como red social para obtener algunos mensajes en tiempo real, y lo que queremos es hacer un análisis a través de este flujo de procesos que diseñamos a través de Knife. Entonces, para explicar cómo funciona este flujo de proceso, pues vamos a ir paso por paso. Vamos a ver que el primer procesador que tenemos configurado pues es GetTwitter. Esto lo que hace es conectarse directamente a la red social en mención y extraer algunos tweets, en este caso de nuestro interés. Un tema que nos pareció interesante fue analizar cuál es la mención que se realiza acerca de las tres candidatas que actualmente encabezan la pretensión de voto de los guatemaltecos. Vemos acá que tenemos algunos filtros a los usuarios de Twitter de estos candidatos: Suri Ríos, Telma Aldana y Sandra Torres. En este procesador, además de estos filtros, también configuramos el lenguaje, en este caso en español, y tenemos también las claves y los accesos o los tokens para poder hacer la conexión directamente a Twitter. El segundo procesador es en donde configuramos los atributos que queremos extraer. Este procesador lo que hace es, con la información extraída, transformarlo y retornar un archivo tipo JSON, que es un archivo que contiene data semiestructurada. Eso quiere decir que encontraremos aquí, aparte de los campos que vemos definidos acá abajo, que estos campos también pueden repetirse para las semiestructuras que puede contener el archivo. Es decir, en este archivo al final van a quedar los tweets que buscamos, pero también va a quedar información o metadatos de los tweets que tienen relación con el tweet o el mensaje que estamos buscando. Vamos a poner el proceso a funcionar para que veamos que en tiempo real ahora estamos extrayendo información. Ya se puede observar acá que están ya algunos tweets siendo extraídos y trasladados al pool key attributes, que es la caja del proceso que acabamos de explicar. El siguiente proceso es File Only Tweets. Este proceso, básicamente hicimos una configuración muy sencilla. Acá lo que se realiza es pues básicamente un filtro, y lo único que estamos filtrando en este caso es que los mensajes que vienen contenidos dentro de los tweets que estamos extrayendo de la red social pues tengan un contenido, que no estén en blanco. El siguiente procesador es uno de los más importantes de todo el flujo de trabajo del proyecto, porque en este lo que hacemos básicamente es enrutar todos los tweets obtenidos hacia una salida diferente. Como podemos observar, básicamente tenemos una estrategia de ruteo que lo que tiene son filtros o palabras con las cuales queremos validar el contenido de los tweets. Un dato importante a considerar, porque podemos observar que en este procesador de hecho definimos algunas palabras más que las que definimos en el GetTweets, que era el procesador inicial. Esto, para explicarlo, se debe a lo siguiente. Como mencionábamos anteriormente, en el GetTweet se recibe toda la data en un formato JSON. Eso quiere decir que la palabra que estamos buscando puede estar contenida en cualquier parte de esa estructura. No necesariamente en el mensaje de cada tweet va a estar contenida la palabra. Por eso es que ahora que hacemos nuestra estrategia de ruteo, pues podemos ver que además de los nombres de los candidatos, incluimos algunas otras variables que consideramos que son asociativas al tema que estamos buscando. Para Semilla, por ejemplo, que es el grupo político de Telma Aldana, ahora ya no solamente buscamos el usuario de Telma Aldana, sino que además buscamos que simplemente aparezca Telma Aldana o que aparezca Semilla como contenido dentro del mensaje. Otra característica de cómo hicimos el ruteo es que, como pueden observar, lo primero que hacemos es trasladar a minúsculas todo el mensaje para que la comparación, en caso de ser case sensitive, pues funcione con respecto a cómo la estamos elaborando en este procesador. Posterior a la estrategia de ruteo que acabamos de efectuar, vamos a configurar, o hemos configurado en cada una de las colas de salida, la relación que existe para poder clasificar y enrutar a cada uno de los diferentes nodos que hemos configurado de salida los mensajes que estamos capturando. En este caso, como vemos, para esta cola vienen todos los mensajes que tengan relación con Semilla, el partido político de Telma Aldana, y tenemos una salida para Sandra Torres, una para Suri Ríos y una clasificación que hemos llamado otros. Esta clasificación de otros es necesaria crearla porque, como ya explicamos anteriormente, estos archivos vienen de un JSON, y en el JSON, en las subestructuras, puede aparecer el término que estábamos buscando, pero en el mensaje
que estamos analizando puede que ya no aparezca. Entonces, como ahora estamos analizando directamente el mensaje, posiblemente no tengamos una correspondencia a ninguna de las variables que hemos tratado de filtrar y creamos una salida que se llama otros para todos aquellos tweets que no citen directamente a las candidatas. Entonces vamos a analizar nada más una de las salidas y pues en el entendido de que las otras funcionan de igual manera, solo que con los filtros que correspondan. El siguiente procesador es un procesador que nos permite generar a CSV ya el archivo contenido. Acá básicamente lo que estamos haciendo es filtrar ya el listado de atributos, ya solamente los que queremos para tenerlos ya en una estructura, tratando ya de pasar esta información que actualmente estamos recibiendo a una estructura que nos sirva para crear el CSV y posteriores análisis de la información obtenida. Un dato importante y que nos correspondió investigar bastante fue cómo transformar esos archivos JSON a los archivos CSV ya estructurados. Y esta configuración que vemos en Destination como Flow File Content y los atributos que están establecidos aquí en False es parte de esa configuración realizada. El siguiente procesador entonces ya recibe una estructura con columnas o atributos definidos y entonces lo que hacemos en este procesador es básicamente para crear un nombre de archivo, asignarle a cada archivo generado el formato de fecha y hora como nombre del archivo resultante y le agregamos la extensión CSV. Vale mencionar que cada uno de los tweets que se obtienen genera un archivo distinto. Entonces, por eso nos surgió la necesidad de realizar este proceso para que el nombre de los archivos no se repitiera en ningún momento y pudiéramos generar el listado de todos los tweets que estamos obteniendo. Ya para finalizar, el último proceso es el put file, que básicamente para tener un orden dentro de nuestro proyecto, lo que hicimos fue en el equipo virtual en donde estamos ejecutando todo este proceso, en la carpeta temporal, creamos una carpeta por cada una de las salidas que vamos a tener. Así es que la carpeta de salida para Semilla o para el partido de Telma Aldana, como pueden observar, está en esta dirección y existe una carpeta similar en este mismo path para cada uno de los grupos de archivos resultantes. Para mostrarles lo que el proceso que acabamos de explicar está realizando, pues tenemos las distintas carpetas de acuerdo a lo explicado anteriormente y vamos a poder observar que justamente en cada una de las carpetas está ya clasificado el archivo CSV de los tweets que corresponden a esa categoría. Si observamos o abrimos alguno de los archivos como ejemplo, en este caso de la carpeta Semilla, si vemos el contenido que está dentro de la columna G, que es básicamente el mensaje del tweet, efectivamente se mencionaba Semilla y se desmencionaba Telma y podemos corroborar que el archivo o los archivos están correctamente clasificados. Ahora que entendemos que cada una de las carpetas contiene n cantidad de archivos CSV, es necesario realizar un proceso de preparación del archivo antes de llevarlo a un análisis gráfico que nos permita sacar conclusiones de los tweets que hemos recolectado. Entonces, lo que hacemos para realizar este proceso es que nos apoyamos en la herramienta R y, como pueden observar, lo primero que hacemos pues es definir un vector con los paths, en este caso, o equivalentes a las carpetas que tenemos para cada uno de los grupos de tweets. Como siguiente paso, establecemos un data frame con la estructura, los atributos que estamos filtrando o estamos obteniendo para cada uno de los archivos, y a través de este ciclo lo que hacemos primero es recorrer la carpeta que contiene las subcarpetas de Semilla, Valor, UNE y otros. Es decir, vamos a recorrer cada una de esas 4 carpetas en ese orden y para cada una de ellas lo que hacemos es realizar un list files que nos genera un listado de todos los tweets, todos los archivos CSV para que podamos hacer dos cosas. Una es establecer primero un header, que es básicamente el mismo nombre de los atributos que estamos obteniendo. Luego agregamos una columna adicional que nos identifica con el mismo nombre, como vemos, de la carpeta, a donde corresponde cada uno de los tweets recabados. Por último, lo que hacemos es ejecutar un rebind, que básicamente lo que hace es unirnos
todos los archivos que hemos contenido. Esto lo podemos hacer básicamente porque la estructura y las columnas que tenemos para cada archivo es exactamente igual. Recorremos el siguiente path, es decir, el siguiente folder. Hacemos lo mismo con los 4 folders que estamos analizando, y por último ya lo que hacemos es escribir en el archivo consolidado tweets todos los tweets unificados y clasificados de acuerdo a la columna final que se llama partido que hemos agregado en este proceso. Para enseñarles el archivo consolidado, el archivo final que hemos logrado extraer, vamos a abrir el archivo consolidado tweets, y acá podemos observar que básicamente tenemos para cada atributo una columna como lo habíamos ya dispuesto en el proceso, y además de los mensajes plenamente clasificados tenemos la columna, en la columna M, el atributo partido, que es el que habíamos clasificado y que nos va a servir para poder observar a qué grupo pertenece cada uno de los tweets obtenidos, para que podamos hacer un análisis gráfico posterior. En total, para este ejercicio hemos logrado obtener casi 4000 registros. Y ya como fase final del proyecto, importamos los datos del archivo unificado de tweets hacia Power BI para realizar un dashboard con el que podamos analizar los resultados de la información recabada. Lo único que hicimos para el set de datos que ya traíamos fue agregar algunas stop words en donde pues nos van a servir como algunos filtros para hacer que los análisis que hagamos, sobre todo las nubes de palabras, tengan una visión más limpia de los datos. Entonces esta es la versión ya publicada y final de nuestro dashboard. Vemos en el título que se trata de las figuras políticas de Guatemala en Twitter, con los datos extraídos el día 14 de marzo. Tenemos como primer análisis un gráfico global en una nube de palabras que nos muestra los términos que más se han citado en los tweets que hemos recabado en el archivo de forma global. También tenemos otro análisis, en este caso una línea de tiempo, que nos permite observar cuáles son los horarios en los que más tweets se han recibido para el set de datos. Por ejemplo, si mostramos semilla, vamos a poder observar que el punto pico de los tweets que se hicieron citando a semilla fue las 18 horas. Si verificamos UNE, acá encontramos algo un tanto peculiar, porque la mayoría de los tweets se han realizado entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana. Y por último, si visualizamos o analizamos la gráfica de la línea de tiempo de valor, vemos que su punto máximo ha sido las 2 de la tarde. También tenemos un análisis que nos cuantifica los tweets recibidos para cada partido político. Podemos observar acá que el partido Semilla es quien encabeza menciones que se hicieron en Twitter este día, con 1227 tweets, seguido por la clasificación de otros, luego el partido político UNE y por último el partido político Valor. Esa información la podemos también visualizar en este otro gráfico, pero además acá también podemos observar qué porcentaje de los tweets recibidos corresponden a cada uno. En este caso Semilla con 47.4% es quien más tweets ha recibido. En la segunda página del dashboard tenemos un listado de los usuarios que mayor interacción tuvieron en el set de datos global. El usuario Jorge Flores, que es quien más tweets ha emitido al respecto de estas tres agrupaciones en este día, con 46 mensajes. Luego Jesús Castro y alguien que tiene el usuario llamado interrogación. Este análisis lo complementamos con el listado de los hashtags más mencionados para este set de datos. En este caso ha sido Pacto de Corruptos con 181 apariciones, Jueves de Víctimas de CICIG con 31 y Voto 502 con 24. Si filtramos Pacto de Corruptos, pues vamos a poder observar que es José Antonio Díaz, quien con 5 menciones es el usuario que más ha utilizado este hashtag. Y luego finalizamos nuestro análisis emitiendo un análisis de workloads o nube de palabras para cada uno de las 4 categorías que hemos clasificado dentro de nuestro set de datos. En el workload de partido UNE, pues Sandra Torres Gua es el término más utilizado. En partido Valores, Suri por Guate. En partido Semilla, Estel Maldana.
Y en categoría otros, pues Sandra, Torres, muchos otros términos en general. Bien, este es todo el flujo del proceso del proyecto que hemos realizado. Esperamos que sea de utilidad para quienes estén tratando de hacer este tipo de proyectos o de análisis. Muchas gracias.